Saludos, queridos amigos. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor. Y es que estamos viviendo en tiempos muy interesantes, tiempos proféticos, el tiempo del fin. Creo que realmente vale la pena el estudio de la palabra del Señor, el estudio de las profecías. Y ahora que digo las profecías, quiero decirles que muchas personas se asustan cuando estudiamos profecías. Pero yo quiero compartir con ustedes hoy el Evangelio. Porque muchas veces cuando compartimos profecías pensamos que no es el Evangelio. Y mucha gente dice, no hay que predicar eso, lo que hay que predicar es el Evangelio. Pues yo quiero predicarte hoy, quiero enseñarte hoy, quiero estudiar contigo hoy el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? En tiempos bíblicos, en tiempos de los reyes, en tiempos de aquellas naciones, se dice que cuando un rey salía a la guerra con su ejército, después de algún tiempo, pues venía un jinete quizás a toda velocidad llegando a la ciudad y desde lejos comenzaba a gritar, Evangelión, Evangelión, diciendo buenas nuevas. Quería decir esa palabra, buenas nuevas, Evangelión, Evangelión. Nuestro rey ha obtenido la victoria. Nuestro rey viene victorioso, salid a recibirle. Eso es lo que significaba o significa todavía la palabra evangelio. Es buenas nuevas. Es que nuestro rey reina, que nuestro rey ha obtenido la victoria, que nuestro rey viene victorioso. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Y quiero compartir con ustedes un poquito hoy del evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, porque es importante que comprendamos el evangelio para nuestro tiempo. Y digo para nuestro tiempo porque nunca el evangelio fue lo mismo. En tiempos del nacimiento de Jesús, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido en Belén. Y ustedes conocen el mensaje que dieron los ángeles, porque había nacido Jesús. Ese era el evangelio para ese tiempo. Pues si nos movemos en cada momento de la historia, ha habido un evangelio diferente, ha habido un mensaje diferente para ese tiempo. En el tiempo de Noé había un mensaje específico para esa generación de arrepentimiento y de aceptar entrar al arca. Recuerdo también en otros tiempos se predicó diferentes mensajes acerca del evangelio de Jesucristo. Pero hoy las personas tienen miedo cuando decimos que Cristo viene pronto. Muchas personas dicen, no me hables de eso. Mejor habla del amor, de la paz, de la salvación, pero no hables de la segunda venida de Cristo o no hables de las profecías del tiempo del fin, porque eso mete miedo. Yo no quiero saber de eso, por favor, no me hablen de eso. Es más, hace poquito hablábamos con una persona de la familia y una persona que estaba allí escuchando nos dijo, por favor, no hablen más de eso, hablen de otra cosa, porque hoy es un día para estar felices y no preocupados y asustados. Digo, pero que no, esto no es un mensaje de miedo ni de susto, es un mensaje de salvación, es un mensaje de gozo, es un mensaje de victoria. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, las personas piensan en el fin del mundo. Pero no es el fin del mundo. La segunda venida de Cristo no es el fin del mundo. ¿Escucharon bien? La segunda venida de Cristo es el comienzo de un mundo mejor. Es el inicio de una tierra nueva. Es el inicio de una nueva vida. Es el inicio de un mundo en el cual no habrá ni más muerte, ni dolor, ni llanto, ni enfermedades, ni hospitales, ni policía, ni guerras, ni ningún tipo de pandemias, ninguna de esas cosas que hoy estamos sufriendo en este mundo, y robos, y hurtos, y adulterios, y mentiras, y robos. Cuando Cristo venga, establecerá un mundo mejor. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos acerca de la segunda venida de Cristo, o estudiamos las profecías que anuncian que Cristo viene pronto, no es para meter miedo. Y las personas no deben tener miedo, sino todo lo contrario. Deben saber que pronto
Cristo Jesús establecerá su reino de amor y de justicia para el mundo entero. Y eso es lo que queremos compartir con usted en este momento. Queremos compartir el mensaje de salvación. Queremos compartir un mensaje de esperanza. Un mensaje que realmente nos lleve a estar gozosos y felices porque Cristo Jesús viene pronto a instaurar su reino. Por ejemplo, San Juan o Juan el Bautista, ¿qué predicó Juan el Bautista? Vamos a ver cuál fue el evangelio que predicó Juan el Bautista. Vamos a verlo allí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para ver qué fue lo que predicó Juan el Bautista anunciando a Jesús. El evangelio de Juan el Bautista en su tiempo. Veamos. Dice allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el tiempo se está cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo. El reino de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el evangelio que predicaba Juan el Bautista. ¿Y qué decir del evangelio que comenzó a predicar Jesús? Está allí cerquita también en Mateo capítulo 4, capítulo 4, versículo 17. Dice allí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras de arrepentimiento, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, estaban haciendo énfasis al cumplimiento profético. El reino de los cielos se ha acercado. Significaba que las profecías para el tiempo se estaban acercando, para aquel tiempo. Las profecías del reino de Cristo Jesús, del reino del Mesías, se había acercado. Por lo tanto, eran buenas noticias y las personas debían escuchar, pero también debían arrepentirse. Era un mensaje de arrepentimiento. Ese era el evangelio que predicaba Juan el Bautista y el evangelio que predicaba Jesús. Pero es más, aquí mismo en Mateo capítulo 24 hay un pasaje, Mateo capítulo 24 versículo 14, que todos conocemos muy bien. Dice allí: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este es el texto que realmente o generalmente las personas suelen citar cuando preguntamos acerca de lo que se debe predicar para este tiempo. Y entonces decimos: debemos predicar el evangelio del reino. Miren, vamos a repetirlo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero las personas que dicen esto no se dan cuenta del contexto en el cual fue escrito este versículo. Fue palabras de Jesús. Era Jesús mismo quien estaba predicando en este momento. Y esas fueron sus palabras. ¿Qué estaba predicando Jesús? Es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Todos conocemos, los estudiosos de la Biblia, que el capítulo 24 es un capítulo profético. Es el sermón profético de Jesús. Él estaba hablando de las profecías. Es más, vamos a leer allí, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta ustedes del contexto en el cual Jesús mencionó este pasaje? En el contexto profético. Y dijo: será predicado este evangelio del reino, refiriéndose a la profecía a la cual él estaba predicando. Será predicado este evangelio profético a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin.
Así que es importante que comprendamos que el evangelio que debemos predicar es un evangelio que tiene que ver con el tiempo en el cual estamos viviendo. Un evangelio de cumplimiento profético, un evangelio de arrepentimiento y un evangelio de preparación para el cumplimiento profético. Y si leemos el versículo 15 de Mateo 24, nos dice algo muy interesante Jesús. Dice él, por tanto, vamos a leer nuevamente el 14. Leemos el 14 y el 15. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahí sigue hablando Jesús de la preparación que debían hacer según el cumplimiento de esta profecía. Pero lo interesante es que Jesús en este sermón dice que el evangelio es la profecía del cumplimiento profético, el cumplimiento del tiempo. Y nos aconseja que estudiemos lo que dijo el profeta Daniel. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Es decir, debemos leer las profecías del profeta Daniel. Y el profeta Daniel es un profeta apocalíptico, es decir, habla del tiempo del fin. Y estas son las profecías que Jesús dijo que debíamos estudiar para saber lo que iba a suceder o lo que estaba sucediendo cerca de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, creo que debemos estudiar las profecías de Daniel. Y si estudiamos las profecías de Daniel, deben ir acompañadas con las profecías de Apocalipsis, porque Daniel y Apocalipsis van unidas. Unas se ayuda, es decir, una ayuda a comprender la otra. Si estudias Apocalipsis sin estudiar Daniel, no podrás comprender fácilmente las profecías de Apocalipsis. Y si estudias Daniel y no lo acompañas con Apocalipsis, pues no queda completo el mensaje y las profecías para este tiempo. Por lo tanto, es importante, según Jesús, que estudiemos las profecías de Daniel y de Apocalipsis para este tiempo. Jesús nos dijo que estudiáramos las profecías de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todavía Juan no había escrito las profecías del Apocalipsis. Todavía Juan el revelador no había tenido las visiones del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, Jesús solamente pudo referirse al profeta Daniel. Pero para nosotros significa que es estudio profético, estudio de las profecías apocalípticas. Esta tarde yo quiero estudiar contigo un poquito el tema porque es importante que comprendamos lo que está sucediendo. Me parece pero muy interesante la última elección papal. Y de eso es que quiero hablar. La elección del Papa León XIV. ¿Qué importancia tiene en el marco profético? Es importante, está registrado esto en la profecía, tiene algo que ver con el tiempo del fin o con el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis o de Daniel. ¿Será que de Jesús cuando dijo que veamos lo que dijo el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora, esto tiene que ver algo con la ordenación o el nombramiento del último papa, de León XIV? Yo creo que sí, te lo puedo decir de antemano. Tiene mucho que ver con las profecías del tiempo del fin, tiene mucho que ver con las profecías apocalípticas, tiene mucho que ver con la abominación asoladora y tiene mucho que ver con el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y yo quiero decirte que no debes tener ningún temor de estudiar estas profecías, porque como te dije, son profecías que nos dicen que Jesús viene pronto. Cuando estudiamos estas profecías, lo que estamos viendo es que se acerca la segunda venida de Cristo. Y especialmente nosotros no debemos tener temor si conocemos el final de la película. Cuando tú estás viendo una película, pero tú conoces el final, tú no te asustas, tú no tienes temor, no estás temblando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder al final? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el perdedor? Porque en esta película que estamos viviendo, en este conflicto que estamos viviendo, en esta guerra que estamos viviendo, sabemos el final. Por lo tanto, si tú sabes el final, no tienes que tener temor. Y mira, voy a leerte aquí en Apocalipsis capítulo 17, voy a leerte el final de la película, para que tú no tengas ningún tipo de temor. Dice allí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es
Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Amén. ¿Te das cuenta? Ya sabemos el final de este conflicto. Dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿A quién? A todos los enemigos que se están preparando para luchar contra el pueblo de Dios. Están luchando contra Dios a través del pueblo de Dios. Porque recuerdan ustedes allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, lo que dice la profecía. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer, de la iglesia. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella? Lo dice allí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, de Jesucristo. Ese es el asunto. Este enemigo mortal, que es el dragón, con todos los que le acompañan, con todos los que están con él, están haciendo guerra contra el remanente, contra Cristo Jesús a través del remanente, porque la iglesia es la iglesia de Cristo Jesús. Y allí en Apocalipsis, donde leímos 17:14, dice que este dragón y todos sus secuaces, la bestia, el falso profeta, las dos bestias de Apocalipsis, todos los demás, dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es importante que tengamos confianza y seguridad, no tengamos ningún temor, porque conocemos el final de la película, conocemos el final de la profecía. Ahora bien, yo quiero decirte que allí mismo en Apocalipsis capítulo 13 está enmarcado el surgimiento de dos bestias importantes que iban a surgir en el tiempo del fin en este mundo. Y la primera bestia que surge allí surge del mar. Y ya conocemos esta bestia. No puedo explicarle todos los detalles de las dos bestias esta tarde. Mi propósito es explicarle algunos detalles de la segunda bestia, que tiene que ver con el nombramiento de León 14. La primera bestia, voy a resumir simplemente, dice que es un poder que surge del mar y que el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Así que la elección de este papa tiene que ver con el poder del dragón, porque sabemos que esta bestia que surge del mar es el Vaticano, es el poder papal. El poder papal es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que surge del mar, y que el dragón le dio su trono, su poder y grande autoridad. Sabemos eso por todo lo que dice acerca de esta bestia. El tiempo, 1260 años, en cual tuvo hegemonía mundial, en el cual hizo todo lo que quiso en este mundo. Y además de eso, dice que recibió una herida mortal, y esa herida mortal fue sanada. Así que todos los detalles que nos dan acerca de esta bestia nos indican que es el poder papal quien representa, o quien es esta bestia, la primera que surge en Apocalipsis capítulo 13, que surge del mar. Y dice que surge una segunda bestia, Apocalipsis 13, versículo 11 en lo adelante. Después, cuando aquella bestia recibió la herida mortal, dice que vio otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que la primera bestia surge del mar, pero la segunda bestia surge de la tierra, ya no surge del mar. Y este es un detalle muy importante. Este es un dato que tienes que tener claro en tu mente. La segunda bestia de Apocalipsis 13 surge de la tierra. ¿Por qué es importante? Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, y dicho sea de paso, el capítulo 12, 13 y 14 enmarcan el mismo tema de la bestia que está en guerra contra el remanente, contra la iglesia y contra Cristo Jesús. Y cuando leemos al final allí del capítulo 12, dice que la serpiente arrojó detrás de la mujer, salió de su boca un río que lanzó detrás de la mujer, que es la iglesia, para ahogar a la mujer, para destruir a la mujer. Pero la mujer huyó al desierto y fue protegida por 1260 años. Pero además de eso dice que
cuando el dragón echó ese río de persecución detrás de la mujer, dice allí, versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra, recuerden lo que estamos diciendo, este dato es muy importante, la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Quién ayudó a la iglesia para librarla de la persecución del dragón, de la persecución de la primera bestia, de la persecución papal? ¿Quién fue quien ayudó a la iglesia? Fue la tierra. Dice que la tierra abrió su boca y tragó, sorbió el río que había echado el dragón detrás de la mujer y libró a la mujer de ese río de persecución que había echado la bestia detrás de la mujer, detrás de la iglesia. Así que esa tierra que tragó el río de persecución, ¿quién será? Cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos de América, vemos que los Estados Unidos de América se formó a través de los inmigrantes, los peregrinos que salieron de Europa y de otros países, pero especialmente de Europa, y vinieron a este continente y formaron aquí un nuevo país, un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno. En este país se formó un gobierno establecido por los peregrinos que salieron huyendo de Europa, de la persecución que había lanzado el dragón, la serpiente, el dragón, la bestia, contra la mujer. ¿Quién estaba persiguiendo a la iglesia en el viejo continente? ¿Quién estaba persiguiendo a la iglesia en Europa? El papado. Durante la Edad Media, los 1260 años. Y ustedes conocen acerca de la Inquisición y conocen todo lo que sucedió con los valdenses, lo que sucedió en Francia, lo que sucedió con los hugonotes, lo que sucedió con todos los que decidieron no cumplir los mandatos papales. Fueron declarados herejes y fueron echados a las llamas, fueron muertos, fueron torturados de diferentes maneras. Y para evitar y huir de esa persecución, los cristianos vinieron a América. Y aquí se estableció un nuevo gobierno, se estableció un país diferente, un país y un gobierno, una república, donde no había ni rey ni papa. Ese fue los postulados con los cuales se estableció este país, con los postulados de libertad civil y libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de adoración. Este país, los Estados Unidos de América, fue establecido bajo esos principios, porque estas personas vinieron huyendo de la persecución del Papa y del Rey. Por lo tanto, establecieron un gobierno, establecieron un país en los cuales hubiera libertad civil, libertad religiosa y libertad para poder desarrollarse libremente, de manera que no tuvieran la persecución y las imposiciones de leyes arbitrarias, como sucedió en el continente europeo, en el viejo continente, por medio del rey y por medio del papado, que fue quien instauró las leyes de la Inquisición para perseguir a la iglesia. Así que este país se formó cuando no había todavía personas en esta tierra, en este territorio, solamente estaban los indios. Y vinieron los peregrinos europeos y formaron este país. Por eso se llama este país, o se dice que era la tierra. Surgió esta bestia, o la segunda bestia de Apocalipsis 13 surgió de la tierra. ¿Por qué? Porque la primera bestia surge del mar. Y cuando leemos en Apocalipsis 17, no voy a buscar todos los versículos ahora, dice que el mar simboliza multitud de naciones, pueblos y lenguas. Así que si el mar simboliza multitudes de naciones, pueblos y lenguas, de donde surgió la primera bestia del viejo continente, que estaba lleno de naciones y de pueblos y de multitudes de personas, la primera bestia surgió del mar y la segunda bestia surgió de la tierra, donde no habían naciones ni pueblos desarrollados.
Así que los Estados Unidos representa esa tierra de libertad que acogió a los peregrinos y sorbió la persecución. Es decir, cuando los peregrinos llegaron a América, se acabó la persecución papal para ellos. ¿Por qué? Porque aquí el Papa no pudo llegar con la persecución. Se estableció un gobierno civil y un gobierno que tuviera libertad civil y religiosa, de tal manera que no hubiera esas imposiciones ni leyes de carácter religioso. Por lo tanto, cuando se habla aquí de que la tierra tragó el río que el dragón echó detrás de la mujer, se refiere a los Estados Unidos de América. Esa es la tierra que tragó el río de persecución, porque protegió a los peregrinos que vinieron de Europa huyendo de la persecución. Y ahora aquí en Apocalipsis 13, eso es Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, dice que después vi otra bestia que subía de la tierra, refiriéndose a los Estados Unidos de América, que surgió de un lugar no habitado, de un lugar donde no había naciones, donde no habían poderes civiles ni religiosos. Aquí se formó esta nación, los Estados Unidos de América, en un lugar donde no habían habitantes prácticamente. Y dice que tenía dos cuernos, como los de un cordero. Y eso nos recuerda a Cristo, que es como un cordero, ¿verdad? Se compara en la Biblia a Cristo con el cordero. Y esta nación surgió con el protestantismo, es decir, surgió con las creencias religiosas contra las creencias papales, en contra de las imposiciones de las leyes religiosas papales. Y eso se le llamó protestantismo. Por lo tanto, este país surgió con libertad civil, libertad religiosa y con creencias protestantes, no católicas. Por lo tanto, es interesante que dice que al final del tiempo, esta bestia, vamos a leerlo, dice, esta segunda bestia ejerce toda la autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que la segunda bestia, que es los Estados Unidos de América, que surge de la tierra, que surge de este territorio no habitado, se une con la primera bestia para imponer o para establecer una imagen de la bestia, aquella bestia que había recibido una herida mortal y fue sanada. Vamos a leer algo más acerca de esta bestia. Dice, y engaña, versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a los adoradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que esta bestia que surge de la tierra, los Estados Unidos de América, mandan a hacer o hacen una imagen de la primera bestia. ¿Qué cosa es una imagen? Bueno, pues es algo muy parecido a la primera bestia. Es algo que imita a la primera bestia. La primera bestia que hizo, ejerció el poder, estableció leyes de carácter religioso, estableció leyes de adoración para que las personas estuvieran obligados a adorar según sus postulados y según sus leyes, y por eso estableció la persecución a aquellos que no quisieran adorar según sus leyes. Pero ahora dice que la segunda bestia va a establecer una imagen de la primera bestia, es decir, va a hacer exactamente lo mismo que hizo la primera bestia. Va a establecer leyes de carácter religioso y leyes de carácter civil, es decir, la unión del Estado civil y de las leyes religiosas, la unión de el gobierno con la iglesia, de tal manera que se forme una imagen de la primera bestia. Eso es lo que está queriendo decir aquí, y lo dice muy claro, que los moradores de la tierra hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice más, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Exactamente lo que hizo la primera bestia. Exactamente lo que se hizo en la Inquisición durante la Edad Media. Y dice, y hacía, ¿quién? La imagen de la bestia, hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que en los Estados Unidos de América, en tierras de libertad, donde la constitución de este país garantiza la libertad de expresión, garantiza la libertad de religión, garantiza las libertades civiles, la libertad de expresión, pues en este país de libertad religiosa se va a establecer una imagen de la primera bestia, estableciendo entonces leyes de carácter religioso, donde va a haber una unión entre la iglesia y el Estado, y donde se van a establecer leyes de carácter religioso, y se va a establecer la marca de la bestia, y que todo el mundo adore a la primera bestia. Es decir, la segunda bestia, que en los Estados Unidos de América, va a hacer que en este país y en el mundo entero se vuelva a adorar a la primera bestia. ¿Cuál dijimos que es la primera bestia? El papado, el Vaticano. El papado, que es la primera bestia. Así que este país, que se estableció con un carácter de libertad civil, religiosa, y con protestantismo contrario al catolicismo, se va a establecer nuevamente una relación entre la iglesia y el Estado, y entre este país y el Vaticano, el papado. Una relación estrecha entre el Vaticano, el papado y los Estados Unidos de América. Y cuando predicamos esto, muchas personas dicen que eso es imposible porque la Constitución garantiza la libertad de religión, la separación de la iglesia y el Estado. Pero quiero decirles que eso está llegando a su fin. Eso está llegando a su fin ahora mismo delante de nosotros. Y lo que está sucediendo es cumplimiento profético. ¿No les llama a ustedes la atención que ha sido nombrado un papa norteamericano? El primer papa americano. Y usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Recuerden que este país se formó de las personas que salieron huyendo de la persecución papal, con los postulados del protestantismo. Por lo tanto, no es posible pensar que aquí en este país surja una persona que ahora sea el papa. Que una persona de los Estados Unidos, que un norteamericano sea el papa. Eso nunca hubiera entrado en nuestra mente. No podríamos pensar que eso sería posible. Hace algún tiempo, en este país, cuando Henry Truman era el presidente, él trató de establecer relaciones oficiales con el Vaticano, y cuando el pueblo de los Estados Unidos supo que el presidente quería establecer relaciones con el Vaticano, se levantaron en huelga, se levantaron en manifestaciones sociales públicas, criticando y condenando al presidente, y no permitieron que de ninguna manera se establecieran relaciones con el Vaticano, porque no era posible aceptar que el país que se había formado con postulados de libertad religiosa, libertad civil, separación de la iglesia y el Estado, ahora tuvieran nada que ver con el Vaticano, que es una organización religiosa, que es un Estado religioso, que es un gobierno civil y religioso a la misma vez. Por lo tanto, no permitieron que en ese tiempo se estableciera relaciones con el Vaticano. Eso es muy interesante, porque ahora se ha nombrado a un papa norteamericano y el pueblo de los Estados Unidos aplaude. Y el presidente de los Estados Unidos está orgulloso de que ahora el papa sea un norteamericano, un hijo de este país. Es más, hace algunos días se le preguntó, antes que se eligiera al nuevo papa, se le preguntó allí a Donald Trump que quién creía él que sería el próximo papa, o quién preferiría él que fuera el próximo papa. Él dijo, bueno, pues me gustaría a mí ser el papa. Lo dijo en una forma de chiste, para hacer una gracia. Pero después de eso, él mismo publicó una foto que se hizo de él vestido de papa. Y salió en su red de Truth Social. Allí salió la imagen de Trump vestido de papa. A algunos les causó risa y gracia, a algunos les gustó esa imagen y otros la criticaron fuertemente. Pero a mí me llamó mucho la atención porque los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos vestido de papa,
dice que los Estados Unidos formarían una imagen de la primera bestia, una imagen del papado. Y ahora el presidente de los Estados Unidos sale vestido de papa, una imagen fidedigna del papado en los Estados Unidos. Eso es cumplimiento profético, es una cosa tremenda. Me llamó poderosamente la atención eso. Pero miren, Jesús dijo que analizáramos y estudiáramos lo que dice el profeta Daniel. ¿Será que el profeta Daniel nos pudiera decir que ya esto estaba predicho? ¿Que surgiría un papa norteamericano? ¿O que por lo menos el Vaticano y el poder papal llegarían a los Estados Unidos de América y tomarían el poder y el control en este país? ¿Será que la profecía de Daniel nos dice algo acerca de eso? Yo creo que debemos estudiar lo que dice el profeta Daniel, porque fue lo que dijo Jesús. Cuando veáis la abominación asoladora en el lugar donde no debe estar, entonces ha llegado el tiempo del fin. Miren, si estudiamos Daniel 2, ya sabemos que eso es cumplimiento pasado. La imagen de los imperios, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las distintas partes de la imagen, los distintos imperios que eso representa: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división del imperio romano en 10, señalado allí por los pies con 10 dedos. Todo eso ya es profecía pasada, ya todo eso fue cumplido en la profecía. Por lo tanto, esa profecía de Daniel 2 no nos dice nada acerca de lo que está sucediendo ahora mismo con el nombramiento de este Papa León XIV. Solamente falta en esa profecía que caiga la piedra que cae en los pies de esta imagen y se forma el reino de Jesucristo. Pero eso está pronto a suceder. Pero no dice nada esa profecía acerca de esto. Si estudiamos la profecía de Daniel 7, vemos allí las 4 bestias que también representan esos 4 imperios y que representan el surgimiento del poder papal, porque surge el cuerno pequeño que representa el poder papal, y ustedes lo pueden estudiar en la profecía, pero no nos dice mucho más acerca de este tema del surgimiento o de cómo el poder papal llegaría a los Estados Unidos. Sin embargo, hay una profecía en Daniel que todavía no ha llegado a su cumplimiento. Dice el espíritu de profecía, para aquellos que creemos en el espíritu de profecía, lo que dice Elena G. de White, como profeta inspirada de Dios, ella dice que la profecía de Daniel 11 está casi cumplida, se ha cumplido casi completamente. Eso significa que todavía falta algo por cumplirse de esa profecía. Cuando ella dijo esto, todavía no se había cumplido totalmente esa profecía. Y por lo tanto, quizás allí podemos encontrar alguna señal de que esto sucedería en los Estados Unidos. Vamos a estudiar un poquito en la profecía de Daniel 11 a partir del versículo 40, porque en los versículos anteriores está relatando todo lo que ya se dijo en las profecías de Daniel 2, Daniel 7 y otras allí dentro de Daniel. Pero a partir del versículo 40 podemos enmarcar ahora el tiempo en que estamos viviendo. Versículo 40 comienza diciendo, Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Aquí se presentan a 2 poderes antagónicos, el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte está representado específicamente por el poder papal. Ese es el rey del norte y no puedo explicárselos ahora. Y el rey del sur está ejemplificado o representa a aquellos poderes que se oponen a todo carácter cristiano, los que son realmente incrédulos, los impíos, las personas que son ateas, esa es la palabra. Todos los ateos están dentro del rey del sur. El rey del sur batalla contra el rey del norte, es el ateísmo contra el cristianismo. Pero verdaderamente el rey del norte es Cristo Jesús, es Dios que viene del norte. Pero el papado tomó por usurpación este título del rey del norte, porque él quiere usurpar el poder de Dios, él quiere quitarle a Dios todos sus títulos. Así que él toma
el nombre del rey del norte. Mientras que los poderes que se oponen al Vaticano o al Papa y que han hecho guerras contra este poder son el rey del sur. En la historia podemos ver lo que ha ido sucediendo con estos poderes. Pero aquí en el versículo 40, después que pasaron los 1260 años de poder papal, dice que al cabo del tiempo viene el rey del sur y contiende contra el rey del norte. Y eso se refiere a cuando vino el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte, y llevó preso al Papa y le quitó su poder civil y le quitó todos los poderes que tenía en el mundo, de tal manera que lo llevó cautivo o preso a París hasta que murió allí el Papa. Por supuesto, la Iglesia Católica siguió adelante, pero el poder papal se eliminó, terminó en ese momento, en el año 1798, el gobierno del papado terminó. Y eso es lo que se llama la herida mortal que recibió el poder papal. Así que fue el rey del sur. ¿Quién fue? Francia, un poder ateo, un poder que estaba en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Todos ustedes recuerdan la Revolución Francesa. Y no podemos hablar mucho más de esto ahora porque no quiero alargar este estudio. Pero fue Francia quien eliminó o finalmente quitó el poder papal en el tiempo, en 1798, terminando así la profecía de los 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798, que fue el periodo del poder papal. Pero dice allí, repetimos, versículo 40 de Daniel 11, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. ¿Qué sucede después? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las puertas e inundará y pasará. Aquí hace una reseña de lo que iba a suceder después que esta herida comenzara a sanarse, después que el poder del Papa, el poder papal, el poder del Vaticano fuera restituido nuevamente. Así que yo veo una gran referencia aquí a lo que está sucediendo en este momento con el rey del norte, representado también por todos los poderes que apoyan al cristianismo. Y ustedes están viendo cómo el poder papal, si miran la historia, el poder papal nunca tuvo un ejército. El poder papal nunca tuvo un ejército para imponer sus leyes, sino que siempre utilizó a los gobiernos para, a través de sus ejércitos, imponer las leyes papales, las leyes religiosas. Eso sucedió con el Imperio Romano, el papado lo utilizó. Eso sucedió con los gobiernos de Europa, que el papado utilizó los gobiernos de Europa para su antojo, mientras quiso pudo utilizar al poder de Francia, el reinado de Francia, utilizó también a los reyes de Alemania, incluso utilizó al gobierno de Hitler en Alemania. Ustedes pueden verlo en la historia. Es decir, el poder papal utiliza siempre los gobiernos para establecer su poder y autoridad. Se esconde detrás de los gobiernos de este mundo y utiliza a los gobiernos para imponer sus leyes, imponer sus planes. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Hemos visto en este país una gran controversia entre el rey del norte y el rey del sur, el ateísmo contra el cristianismo, los protestantes o más bien los republicanos contra los demócratas, el rey del sur ateo, los demócratas, contra el rey del norte cristiano, los republicanos. Esa guerra la hemos visto recientemente en este país. Bueno, desde hace algunos años que ha comenzado esta gran guerra en este país entre estos dos poderes. Y es la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Por lo tanto, ahora cuando dice aquí que el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur, que le quitó al papado su poder y su autoridad, que llevó cautivo al Papa, que le propinó la herida mortal al Papa, dice que ahora el rey del norte se levantará contra ese poder, contra el ateísmo, y vendrá y se levantará como una tempestad,
con carros y con gente de a caballo. Por supuesto, todas estas son palabras que simbolizan el poder de este gobierno. Y este gobierno de los Estados Unidos vemos que tiene un poder superior a los demás gobiernos de este mundo. Y se ha impuesto de tal manera el gobierno de Donald Trump recientemente como una inundación en el mundo, estableciendo nuevas leyes económicas, nuevas leyes sociales, nuevas leyes políticas. Cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó este año, el año pasado, el 2024, en noviembre, con el gobierno de Donald Trump, el mundo entero cambió. La política del mundo comenzó a cambiar, porque entró como una invasión, como dice aquí, con carros de a caballo, con gente, con muchas naves. Es decir, el poder de los Estados Unidos invadió el mundo nuevamente. Y ahora viene el versículo 41. Y está hablando del rey del norte. Que recuerden que aunque está siendo apoyado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, él está utilizando este gobierno para establecer sus leyes y lo utilizará mucho más en el futuro. El rey del norte realmente es el papado. Y cuando dice aquí en el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, está hablando del poder papal. Que el poder papal entraría a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Generalmente cuando estudiamos en profecías pensamos que la tierra gloriosa es Israel. Pensamos que la tierra bendecida por Dios, la tierra que representaba el reino de Dios, el país que Dios había llamado a ser su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces cuando aquí menciona la tierra gloriosa, siempre pensamos en Israel. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Todavía es Israel el pueblo de Dios? ¿Todavía es Israel la nación de Dios? Todos sabemos bien que el pueblo de Israel fue desechado cuando desecharon al Mesías. Cuando el pueblo de Israel desechó al Mesías, crucificó al Mesías, desechó a Cristo Jesús, la nación de Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Y de allí en lo adelante el pueblo de Dios comenzó a ser el pueblo cristiano, aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Pero todavía más que eso, el pueblo de Dios en este momento es todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque allí, como leímos ahorita en Apocalipsis 12, versículo 17, el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo de Dios para este tiempo. Ya no es Israel. Israel ya no es la tierra gloriosa. Pero, ¿quién es la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra gloriosa en este momento? Ustedes saben que todas las naciones y todos los pueblos de este mundo sueñan con venir a Estados Unidos, la tierra de libertad, la tierra que tiene un gobierno civil, con libertad civil, que tiene un gobierno con libertad religiosa, que tiene un gobierno que te permite desarrollarte y crecer económicamente. Esa es la tierra gloriosa donde todas las gentes de este mundo desean vivir. Los países socialistas, la gente que vive en esos países desean huir y venir a los Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, hemos venido de un país socialista y hemos deseado estar en este país por muchos años. Mientras vivíamos en Cuba, nuestro país, deseábamos estar en los Estados Unidos. Y así sucede con todos los países que están cerca o lejos de los Estados Unidos. Está pasando con muchos países en Europa donde ha entrado el socialismo, o donde hay persecución o falta de libertad económica y religiosa o libertad civil. Está sucediendo también en el Medio Oriente. La gente está saliendo y quieren venir a los Estados Unidos. Pasa lo mismo con el país, con China y con los países asiáticos. Quieren venir a vivir a los Estados Unidos. Todos sueñan con venir un día a esta tierra gloriosa, a esta tierra donde se puede realizar el sueño de tu vida, el sueño americano, la libertad civil y la libertad religiosa. Esta es la tierra gloriosa actual. La tierra gloriosa se refiere en este momento a los Estados Unidos de América. Y usted lo puede comprobar viendo lo que está sucediendo con la inmigración en este país y en todo el mundo. La gente quiere venir a la tierra de libertad de los Estados Unidos.
Por lo tanto, cuando dice aquí que el poder, el rey del norte, el papado, entrará a la tierra gloriosa, yo creo que es una referencia a que el papado llegará a los Estados Unidos con sus leyes, con su poder y con su autoridad nuevamente. Y vamos a ver un poquito más porque los versículos que siguen nos dan un poquito más de claridad. Dice, versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Dice el versículo 43, extenderá su mano contra las tierras. ¿Qué? Dice que el poder papal, el rey del norte, extenderá sus manos contra las tierras. ¿Qué tierras? ¿Recuerdan ustedes quién fue que tragó el río de persecución que echó el papado, el dragón, detrás de la mujer, que es la iglesia, en persecución para destruir a la iglesia de Cristo Jesús? ¿Quién fue quien tragó el río de persecución? Fue la tierra. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 12, en los versículos, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 12 de Apocalipsis. Dice que la tierra abrió su boca y sorbió, tragó el río que el dragón había lanzado detrás de la mujer. Dice allí, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. Y que dijimos que esta tierra representa a los Estados Unidos de América, donde surgió este país que no habían naciones, tribus, pueblos y lenguas, contrario a los mares, donde sí significa que había naciones, pueblos y lenguas, diferentes multitudes de gente. Y dice que la segunda bestia surgió de la tierra, que es los Estados Unidos de América. Y ahora dice aquí en Daniel capítulo 11, versículo 42, que el papado, que el rey del norte extenderá su mano contra las tierras. Parece que el papado siempre deseó conquistar las tierras que abrieron su boca para darle libertad a la iglesia, para destruir la persecución que había establecido el papado en Europa, en el viejo continente, que abrieron sus puertas a este nuevo sistema de libertad civil y religiosa, que establecieron un país sin rey y sin papa. Por lo tanto, el papado se quedó airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que están dentro de este país, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué digo los que están dentro de este país? Porque en este país se formó el protestantismo. La iglesia protestante surgió en este país, o se estableció con libertad en este país, porque en realidad surgió en Europa con todos los protestantes, los que protestaron contra la Inquisición, contra las leyes arbitrarias del poder papal, como fue Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimos y todos aquellos protestantes que se levantaron contra las imposiciones papales. Pero en este país se estableció con libertad el protestantismo y creció y se desarrolló por la libertad religiosa que se permitió en este país. Y todos sabemos que Dios le ha dado gloria y libertad y desarrollo a este país por la libertad religiosa, porque desearon hacer lo que dice la palabra de Dios, porque pusieron en práctica la palabra de Dios y porque permitieron que se desarrollara aquí la libertad de conciencia. Por eso este país ha tenido gloria, honor, libertad y grandeza. Y ahora el poder papal ha querido, desde el tiempo en que este país eliminó la persecución religiosa y acogió a los peregrinos de todas partes del mundo que buscan libertad religiosa, el Vaticano, el poder papal, ha deseado destruir la libertad civil y religiosa de este país. Por eso dice aquí, entrará a la tierra gloriosa. El Vaticano, el poder papal, entrará a la tierra gloriosa. Y en el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras. Él estaba deseoso de tomar las tierras de libertad,
en las cuales se formó este país y destruir completamente los tesoros de libertad civil y religiosa que se han mantenido por cientos de años en este país. Dice aquí: y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, comparando a Egipto con esta gran nación, los Estados Unidos de América. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata. ¿Cuáles son esos tesoros? Los tesoros de libertad civil, libertad religiosa, libertad de conciencia. El poder papal se apoderará de estos tesoros. Eso significa que se va a terminar la libertad civil y religiosa. Eso significa que el poder papal entrará o entraría a los Estados Unidos de Norteamérica, a la tierra de libertad civil y religiosa, la tierra que eliminó la persecución papal. El Papa o el papado entraría y tomaría, extendería sus manos contra las tierras de los Estados Unidos de América. Y ahora dice: pero noticias, versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Así que el poder papal se apodera del gobierno de los Estados Unidos, se une con el gobierno de los Estados Unidos, elimina la libertad civil y religiosa, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 13, donde dice que los Estados Unidos de América se unirá el poder civil y religioso y establecerán la imagen de la bestia. Es una profecía clara. Es cierto, no la habíamos visto hasta ahora, porque lo que sucede es que cuando se va cumpliendo la profecía lo vemos con más claridad. Y ahora, cuando ha sido nombrado un papa americano, esto ha sido claro delante de nuestros ojos. Hemos podido ver con claridad que estaba predicho que el poder papal entraría a las tierras de libertad de los Estados Unidos. Y dice aquí el versículo 45, esto es muy interesante: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde plantará las tiendas de su palacio el papado? El poder del rey del norte, que es el papado, dice que establecerá sus tiendas, su palacio, entre los mares. Hay dos posibles aplicaciones, dos posibles explicaciones de esto que dice los mares. Esta profecía de Daniel 11, tiene algunos elementos simbólicos, pero tiene muchos elementos literales. Es decir, muchas de las cosas que se dicen aquí se dicen literalmente, no son simbólicas, sino literales. Por ejemplo, aquí en el versículo 17 dice que el poder del norte, el poder papal, dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Eso es una aplicación literal. Ustedes saben que los papas, los sacerdotes católicos, no se casan, no construyen un hogar, no tienen un matrimonio, no se casan con mujeres. Por lo tanto, es una aplicación directa, literal. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Y así pudiéramos buscar muchos ejemplos acá en el capítulo 11, donde son explicaciones literales y no simbólicas, aunque también hay elementos simbólicos. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo 45, dice que plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Esto pudiera ser una aplicación literal también. Y cuando vemos a los Estados Unidos de América, si vemos un mapa de los Estados Unidos de América, este país se encuentra entre dos mares, dos grandes mares. Eso no sucede en Europa, pero sí sucede en los Estados Unidos de América. Cuando usted ve el país de los Estados Unidos de América, a un lado está el Océano Atlántico y del otro lado está el Océano Pacífico. Los Estados Unidos está entre los dos mares. Y dice aquí que el poder papal, el poder del rey del norte, establecerá sus tiendas y su palacio entre los mares. Los Estados Unidos de América. El rey del norte es ahora un norteamericano. Tiene ciudadanía norteamericana, tiene residencia, ciudadanía, tiene su palacio establecido en los Estados Unidos de América, tiene derecho
a la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a opinar con respecto a las leyes de los Estados Unidos, tiene derecho a opinar en cuanto a las leyes religiosas de los Estados Unidos, tiene derecho a opinar en cuanto al gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, dice que establecerá su palacio, sus tiendas en este país. Es una referencia directa a un papa norteamericano. De ninguna manera pudiera cumplirse de una mejor manera este texto. Y dice también, entre los mares y el monte glorioso y santo. Así que establecería su tienda, su palacio entre los mares y el monte santo y glorioso. Como dice, el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo de Dios? Ya dijimos que no es Israel, ya no es Jerusalén, ya no es la tierra prometida de Jerusalén. Ahora el pueblo de Dios es el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese es el monte glorioso y santo de Jehová, contra el cual el dragón se llenó de ira y salió a hacer guerra contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese es el monte santo y glorioso de Jehová, al cual el rey del norte, el poder papal, quiere echar mano, quiere destruir, porque salió a hacer guerra contra ellos. Es una evidencia clara acerca de lo que iba a suceder en este tiempo con el Vaticano. Hermanos, es impresionante cómo la profecía se cumple al detalle. ¿Cómo es posible que las profecías se cumplan detalladamente? Cada uno de los detalles que dice la profecía se está cumpliendo ahora delante de nuestros ojos. Cuando vemos las profecías de Daniel 2, de Daniel 7, vemos el cumplimiento exacto de cada uno de los detalles de la profecía. Y Daniel 11 detalla aún más todos estos aspectos de la profecía, como los Estados Unidos sería el centro de atención del poder papal, cómo ellos quieren entrar a la tierra gloriosa de los Estados Unidos, cómo ellos echarían mano a la tierra que ahogó el río de persecución y cómo establecerían su palacio entre los mares, en la tierra, en el país de los Estados Unidos, en contra también del pueblo glorioso de Dios. Es un cumplimiento profético exacto de la profecía. Por eso cuando vemos el cumplimiento, cuando vemos que está sucediendo lo que dice la palabra de Dios, solamente podemos decir, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios por su palabra, porque Él nos mantiene avisados de lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder antes de que suceda y dice que avisaría por medio de sus profetas. Por lo tanto, ahora nosotros sabemos que el poder del Papa, el poder del Vaticano, ha entrado a los Estados Unidos de América. Y como vemos, el gobierno de los Estados Unidos establecerá una unión, una alianza con el gobierno del Vaticano, con el papado, para establecer la imagen de la bestia y para imponer la marca de la bestia, para exigir adoración a la bestia, para que todo el mundo tenga que adorar a la primera bestia, que es el papado. ¿No es asombroso? ¿No es maravillosa la profecía? ¿Saben una cosa? Creo que estamos en el momento de predicar exactamente como Juan el Bautista y de predicar como Jesús. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, queridos hermanos. La profecía se ha cumplido. Las profecías se están cumpliendo delante de nosotros increíblemente. Por lo tanto, tenemos que levantar nuestras cabezas y saber que nuestro Redentor viene pronto, que Cristo Jesús viene pronto a establecer su reino. Porque si vemos el final de la película, como les dije al principio, el que va a vencer en esta gran batalla entre el rey del norte y el rey del sur, y quiero decirles que el verdadero rey del norte es Dios, es Cristo Jesús. Él es el que va a obtener la victoria. Por eso dice en el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte son las noticias del fuerte pregón, son las noticias de la predicación del evangelio, son las noticias del fuerte pregón anunciando que se están cumpliendo las profecías y que Cristo Jesús viene pronto.
Esas noticias van a alterar y airar de tal manera al papado que va a salir con grande ira para destruir al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso está cerca. Pero ¿saben una cosa? Ya les dije, sabemos el final de la película. Miren, en el versículo 45 también nos dice el final de este poder del rey del norte. Dice, y plantará, le voy a leer todo el versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, los Estados Unidos de América y el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Vieron el final de la película? ¿Vieron el final del poder del rey del norte? Ven aquí el final del papado que se levanta contra Dios, que se levanta contra el remanente. Dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y en capítulo 17 de Apocalipsis dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Por lo tanto, queridos hermanos, gloria a Dios, no tenemos nada que temer. Cristo Jesús viene pronto. Las profecías se están cumpliendo, no para que nosotros nos asustemos, no para que tengamos temor, sino para que levantemos nuestras cabezas, para que nos preparemos y para que demos el fuerte pregón, para que anunciemos esta verdad, este evangelio del reino a todo el mundo. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Esta es la verdad presente para nuestro tiempo. Este es lo que el Señor quiere que prediquemos para que el mundo sea advertido, para que no reciban la marca de la bestia y para que no reciban las plagas que va a caer sobre aquellos que reciban la marca de la bestia, sino por todo lo contrario, que recibamos el sello de Dios. Yo quiero recibir el sello de Dios. Yo quiero pedirte, querido amigo, querido hermano, que estudies la profecía y que le pidas a Dios que te dé claridad mental y que puedas entender que las profecías se están cumpliendo y que este Papa que ha sido nombrado León XIV es profético. No podemos estudiar todos los detalles ahora, pero quiero decirte que aún su nombre significa mucho para nosotros. Y en otro estudio lo vamos a analizar. Solamente quiero pedirte, únete a Cristo Jesús, únete a aquellos que están con el Cordero, porque dice que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles y alcanzarán la victoria junto al Cordero, Cristo Jesús. El Señor te bendiga y que podamos estar listos para recibir a nuestro Rey que viene victorioso. Evangelio, buenas nuevas, nuestro Rey ha alcanzado la victoria. Salid a recibir a nuestro Rey que viene victorioso, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en este día. Amén.